ocurren operaciones discursivas, técnicas de trabajo intelectual, habilidades intelectuales. Estuvimos viendo, ¿verdad?, la consigna, la estructura, qué elementos tienen, vimos el parcial, las características, y ahora hacemos un movimiento recursivo y volvemos a las consignas para analizarlas desde otra mirada con otra autora. La autora es Grigüelo, la misma que estuvimos trabajando para el tema del parcial. Objetivos. Identificar las maneras de decir propias según los diversos géneros, los modos discursivos y las funciones del lenguaje. ¿Se acuerdan cuando vimos la clase de los géneros discursivos con Bakhtin, que habíamos visto como ejemplos unos cuantos géneros, por ejemplo, académico, técnico, científico, literario? Bueno, cada género tiene su manera de decir las cosas. Y cada texto dentro de cada género también. Como por ejemplo, la novela pertenece al género literario al igual que la poesía. Pero son dos textos totalmente diferentes entre sí. La novela tiene trama narrativa, por ejemplo. Se estructura en capítulos. La poesía tiene otra trama, se estructura en estrofas, etc. Es decir, los géneros y a su vez los textos tienen sus propias maneras de decir las cosas. Y las funciones del lenguaje es otra categoría que también tenemos que trabajarla en conjunto. Por ejemplo, la consigna de parcial pertenece al género académico instruccional. El modo discursivo es descriptivo. Una consigna siempre está describiendo, me dice qué características tiene que tener la actividad que me pide el docente, de qué manera la tengo que hacer. Primero esto, después esto otro. Después ya vamos a ir viendo algunos ejemplos. Y la función del lenguaje es apelativa, porque busca convencer. Me da una orden que yo tengo que obedecer a esa orden, es decir, tengo que hacer lo que me piden. Recién hablábamos de la novela, por ejemplo, género literario, modo discursivo o trama narrativa también, o trama discursiva, perdón, narrativa, y la función del lenguaje literaria. Otro ejemplo, la definición pertenece al género científico. Son los investigadores, quienes pueden enunciar una definición, proponer una definición. La función del lenguaje es descriptiva. Perdón, la función del lenguaje es informativa, me informa, y la trama es descriptiva. Bien, esto en cuanto como para ir aclarando algunas cuestiones del objetivo 1. El objetivo 2 tiene que ver concretamente con el tema. Dice, comprender el contexto en el que se da la situación de parcial. ¿Y qué actividad intelectual implican las operaciones cognitivas que se demandan frecuentemente? Grigüelo es la que presenta una serie de operaciones cognitivas y que ella dice, bueno, los docentes solicitan de modo frecuente estas operaciones cognitivas. Siempre estamos pensando en el ámbito
sobre todo en el ámbito de las ciencias sociales. Otras carreras tendrán otro tipo de consignas y tendrán los propios significados, digamos, particulares a esas carreras y a esos contextos. Ay, no puse me olvidé de esto. Bien. Lectura interpretativa de consignas de parcial. Recién hacíamos referencia a esto en los objetivos. ¿Qué dice la autora Grigüelo, Liliana Grigüelo? Tener en cuenta, para poder hacer una lectura interpretativa de consigna de parcial, tener en cuenta el contexto de situación en el que se desarrolla la actividad, en el contexto, el tiempo, dónde, en qué momento, en qué carrera, etc. Y ella propone considerar, dice, ¿quiénes son los emisores? Es decir, ¿quiénes son los docentes? Hay un docente en la cátedra, en la materia, en la asignatura, son 2 docentes. Es decir, ¿cuántos? ¿Qué tipo de asignatura es? ¿Es una asignatura estrictamente teórica? ¿O tiene también su parte práctica? Por ejemplo, alfabetización académica es una materia teórica si la comparamos con, por ejemplo, gimnasia, o alguno de los deportes, es decir, que tiene su parte de práctica, de jugar, de moverse con el cuerpo, de trabajar con el cuerpo. Bueno, ¿qué niveles de exigencia? ¿Qué representaciones hay? Es decir, ¿qué ideas se van mostrando o cada uno tiene respecto de los niveles de exigencia que tiene tal o cual materia? En este contexto que estamos viviendo ahora, de pandemia, que no nos vemos, que no estamos en nuestro contexto físicamente, por ejemplo, en el instituto, y bueno, vamos teniendo representaciones a medida que vamos interactuando en las clases en la virtualidad. Y bueno, y se complica un poco. Pero bueno, avancemos. Después, ¿qué características particulares tiene la evaluación? Por ejemplo, es una evaluación de diagnóstico. ¿Se acuerdan en la escuela secundaria cuando a principio de año los docentes acostumbramos a tomar una evaluación de diagnóstico? A ver, ¿qué pasa con los contenidos del año anterior? ¿Es una evaluación definitiva? ¿Cuántas se van a considerar? Recuerdo que en alguna clase yo les contaba que en esta materia, en alfabetización académica, yo tomaba 3 parciales, de acuerdo con la carga horaria. El reglamento establecía que de acuerdo con la carga horaria de la materia corresponden tantas evaluaciones. Bueno, a mí me correspondía, mejor dicho, alfabetización académica correspondía 3, como mínimo 3. Dice Grigüelo, por lo general el evaluador, docente, aclara estos datos. Si no lo hiciera, el alumno tendría que pedir esas aclaraciones. En caso de no poder deducirlas, es decir, de no llegar a la conclusión que por ahí los docentes creemos que están claras, que se entiende, por eso es bueno que pregunten cualquier duda que tengan. Esto al margen, digamos. Bien, y tener en cuenta el punto 2. Las operaciones cognitivas que se espera que el estudiante realice respecto de los contenidos temáticos. Esto es lo que vamos a trabajar ahora. Como para recordar, ¿recuerdan esta filmina
El parcial es una secuencia que se muestra, esa secuencia se muestra en un encadenamiento de consignas. Consignas de trabajo en relación con actividades cognitivas y contenidos diversos. Puede tener dos maneras de presentar ese encadenamiento. Por un orden creciente de dificultad, empezar con una actividad cognitiva un poco más simple, con un esfuerzo cognitivo bajo, e ir avanzando, o bien esta otra, con cierta independencia entre las consignas. Estas son las habilidades o las operaciones cognitivas o operaciones discursivas. Griguelo acá dice habilidades que se demandan con mayor frecuencia, que son las más comunes. ¿Se cortó? ¿Se cortó? Volver al otro presupuesto, a lo que estamos por. Estás presentando, me dice. A ver. Comparte. ¿Estamos bien? Bueno, parece que tuvimos un corte. Bueno. Estábamos acá, en las habilidades que se demandan con mayor frecuencia. Recién vimos este grupo. Después, la autora se detiene en definir, explicar, ejemplificar, comparar, diferenciar y por último presenta el grupo, en este grupo, justificar, fundamentar, argumentar. Vamos a ir viendo, nos vamos a detener en ir explicando en qué consiste. A ver, acá la autora presenta en este grupo, como les decía recién, identificar, reconocer, distinguir, enumerar. Identificar y reconocer son sinónimos. Es decir, ¿qué es identificar? Es reconocer algo que ya conozco. Identificar, reconocer algo a partir de sus características propias. Fíjense que son sinónimos, claramente son sinónimos. ¿Cuándo puedo identificar? Les decía, cuando yo conozco previamente. Distinguir se centra en las diferencias. ¿Qué diferencias tiene tal o cual cosa respecto de otra? Y enumerar es escribir, es nombrar
haciendo una lista, en forma de lista, elementos que conforman un objeto, una situación, etc. ¿Por qué las autoras, por qué Grigüelo las agrupa de esta manera? Acá tenemos los motivos. Dice, tienen un grado de esfuerzo cognitivo relativamente bajo. Cognitivo es relativamente bajo. Pero aclara esto, dice, requieren al menos una explicación mínima de las nociones involucradas. Es decir, no basta con que yo identifique, o que distinga, o que enumere, sino que algo, una explicación mínima de eso que me piden que haga, tengo que escribir, aclarar. Y después dice esto, que tiene que ver con algunos presupuestos que tenemos los docentes, o actitudes, o dice, el significado de estos infinitivos verbales, comillas, palabras de la autora, no tienen el mismo sentido para todos los profesores. Por eso es muy importante que el alumno conozca muy bien. Y acá nos remite a lo que veíamos hace un rato, al contexto de situación de parcial. ¿En qué materias tiene el docente respecto del alumno? ¿Qué expectativas en cuanto a la asignatura? ¿Qué expectativas personales tiene el alumno, tiene el estudiante? Esto tiene que ver con el contexto de si manejamos el mismo sentido o creemos que podría ampliarse un poquito más la respuesta, etcétera. Después dice definir, enfoca la mirada, la atención en conocimiento del concepto, y por otro lado otro acá, no repetir textualmente las palabras de las definiciones. Una definición, sí, está bien, los autores escriben, enuncian las definiciones, pero cuando yo, alumna, voy a estudiar una definición, tengo que hacer esto que dice acá la autora, requiere el conocimiento del concepto en cuestión. Es decir, el concepto yo lo tengo que armar en mi cabeza. El concepto es la idea. Yo puedo aprender de memoria la definición, pero no entendí nada. Es decir, ¿de qué manera voy a demostrar que comprendí, que entendí eso que dice la idea central, lo más importante de lo que plantea la definición? Entonces, requiere el conocimiento del concepto en cuestión. ¿Qué aprendí con H? Y también la capacidad para demostrar que se ha adquirido el aprendizaje, es decir, que realmente aprendí. ¿Cómo escribo la definición? Entonces acá estamos distinguiendo concepto, otra vez. ¿Otra vez? Bueno, tuvimos un microcorte. Bien, entonces decíamos, tenemos por otro las palabras textuales. Definir pasa por acá. Aprender el concepto, la idea que yo tengo que formarme.
Vamos a ver algunos ejemplos de estas operaciones cognitivas. Acá dice Marín, es decir, los ejemplos los saqué del libro de Marín, que ya lo trabajamos, de Narvaja de Arnul, también esta autora la trabajamos. Dice en cada uno de los textos. Esta consigna, por ejemplo, no, pero para poder reconocer, yo tengo que saber cuáles son los elementos paratextuales, es decir, implícitamente en la consigna hay otras actividades, otras cuestiones que ya tengo que haberlas identificadas paratextuales, tengo que saber qué son los elementos paratextuales. ¿A qué se le llama o qué es un parafismo? ¿Sabes qué? Se escucha todo cortado. Ahí volvió. Bueno, ¿sabes lo que voy a hacer? ¿Sigo? No sé si, a ver, si se escucha entrecortado. Sí, se escucha entrecortado. Sí. ¿Les parece que o quieren que siga? No se escuchó nada, profe. No, se escuchó, profe, se cortó. ¿No? ¿Se cortó? Se cortó todo, profe. Se cortó todo, profe. Estamos teniendo microcortes, es decir, duran segundos, no sé por qué habrá pasado. Bueno, qué sé yo, suele pasar. ¿Puede repetir lo que dijo, profe? Que quieren que dijo y después se cortó todo. Bueno, No se escucha, profe. O lo puede escribir, profe, por el chat. llevaba la clase y la subía. No sé cómo.